Me dices que has bebido de las fuentes del Vedanta. La cultura indovedántica, Sí. o sea, uno de los puntos de referencia de mi vida. He tenido el honor de no solo conocer, sino de trabajar con él en los últimos años de su vida. Era Anthony Lejinitan, que fue uno de los discípulos directos de Gandhi, del Mahatma Gandhi. Sí. Y he vivido 10 años también en condición de brahmachari, o sea, en condición de profunda práctica interna y externa de la actitud meditativa hacia la existencia. Me recuerdo mi encuentro con esa persona, con esa alma, que dejó el cuerpo con 97 años. O sea, era espectacular verlo y en ese periodo, en esa época, cuando yo encontraba al maestro, normalmente le pedía de darme su bendición porque me gustaba sentir la Shakti, la conciencia, la profundidad de la persona a través de la presencia, ¿no? Y cuando le pedí a él de darme su bendición, él me dijo: desde este momento de tu vida la única bendición que vas a recibir serán tus palabras, tus acciones y tus ideas. O sea, me responsabilizó completamente, ¿no? ¿Sabes? Y cuando tienes un impacto así con una persona que sin hacer nada simplemente te toca las cuerdas más profundas del alma, sabes que has encontrado a una persona. Y con él estudié la Bhagavad Gita, los Srimad Bhagavatam, los Yoga Sutras de Patanjali, toda la cultura, la obra de Ramana, y fue un honor, fue un gran honor para mí estar con él y vivir con él. O sea que entiendo que este perdón que practicas guarda una relación con esta cultura. El perdón exactamente en su forma más pura y esencial, si te olvidas el significado católico, cristiano, religioso del perdón, o psicoterapéutico del perdón, para mí es Advaita Vedanta puro, porque es el puro y esencial acto de dar, donde nosotros entendemos que somos el don que buscamos, más allá de la existencia de una polaridad, sea interna y sea externa. Las personas comienzan normalmente con una lógica de conveniencia a acercarse al perdón, ¿no? Porque quieren salir del sufrimiento, liberarse del dolor o recuperar una relación. Y estas son exigencias puramente egoicas, seguramente necesarias para muchas personas, pero son exigencias que salen de una frustración personal y da un sentido de separación con el todo. Y el perdón al comienzo seguramente te dona también este aspecto, o sea, te libera del sufrimiento. Pero si tú entras en profundidad en el hecho que el perdonar significa para dar, para donar, nada más que esto, es el puro acto de dar, te darás cuenta que así como puedes dar dolor, puedes dar amor. Y cuando tú das, no para dar, sino para gratitud en el acto puro mismo, transciendes este juego perceptivo donde hay un yo y un tú, un problema, una solución. Y te das cuenta que la verdadera sanación no es en la solución del problema, sino es en la trascendencia de la existencia de un problema y de una solución. El perdón te lleva directamente a esta experiencia. Entiendo. Según tú, el origen de la raíz, el origen de este sufrimiento, ¿cuál es? Es la identificación en la forma, desde mi perspectiva. O sea, el ser humano puede expresarse a través de muchos niveles, el físico, por ejemplo, el emocional, el mental. Representa varios personajes, porque para relacionarse con lo que llamamos mundo, sociedad, construimos en años, y con mucha fatiga también, un personaje, una forma, y lo representamos. El problema es cuando nosotros nos identificamos en el coche que utilizamos. Allí se genera la raíz del sufrimiento. La raíz del sufrimiento porque no es más un medio de expresión, no es una elección, es una cárcel. Se ha transformado desde medio de expresión en una cárcel. El problema no es el dolor, ni tampoco es el amor. Es que cuando tú te identificas con el dolor, genera sufrimiento. Pero también eso pasa cuando te identificas con el amor, porque lo transformas en posesión o en obsesión. Entonces, la raíz del sufrimiento, desde mi perspectiva, es la identificación con la forma, con las experiencias que estamos viviendo. Cuando todavía salimos de esto, podemos observar a través de un punto de vista trascendental lo que está aconteciendo internamente y externamente. Allí recuperamos una visión esencial
de lo que es. Y también descubrimos que nuestra felicidad no depende de lo que hacemos ni de lo que tenemos, sino de la conciencia de lo que somos. Es muy importante esto también porque te da una dimensión del hecho que todas las respuestas que buscamos están en la conciencia, o sea, en el ser y no en ningún hacer. Daniel, ¿cómo entiendes tú la relación entre perdón y culpa? Bueno, esto es una trampa muy interesante. O entre perdón, culpa y miedo. También podría ahora ser. Ampliamos la visión. La culpa, perdonar, en relación a una culpa significa que admitimos que existe algo de equivocado, cuando las sombras son un recurso y el testigo de la presencia de la luz incluso. El error en realidad es una modalidad de evolucionar. El error en sí mismo, como el miedo en sí mismo, como la rabia en sí misma, no están equivocados, ¿no? Depende de cómo utilizamos estas herramientas. No existe una polaridad negativa o positiva. Depende. Hay gente que en periodos de crisis entiende que la crisis es una gran oportunidad, como el miedo es una gran oportunidad. La culpa yo creo que es un constructo, una ilusión mental de las personas, que no logran entender que cualquier cosa pase es una gran oportunidad para ser profundamente consciente. Imagínate que nosotros cumplimos un error y después pasamos todos 10 años después en culpa por el error cometido. Eso es una lógica completamente loca, porque no solo te has equivocado, sino te rompes porque te has equivocado. O sea, no tiene ningún sentido. El perdón libera de este juego mental, porque solo es la mente que se monta todo esto. El sufrimiento, yo creo que el perdón es... Hay una gran diferencia entre, por ejemplo, perdón y compasión, ¿no? Porque la compasión es una experiencia, son dos características intrínsecas de la conciencia, pero el perdón, la mejor definición de perdón para mí es una modalidad de caminar, un modo de ser, en la gratitud y en la conciencia. No es un objetivo, no es un acto puntual, no es que yo me salgo a la tele y digo, perdono esto, y ya está. Es un modo de ser, un modo de vivir en ese presente. Es el acto de perdonar cualquier cosa. Perdonar significa no retener, no identificarse con nada, es saber dar. O sea que, volviendo al juego de las polaridades y de la dualidad, es perdonar cualquier cosa que suceda, sea interpretada o percibida como bueno o como malo. Cuando yo hago los cursos, por ejemplo, o los encuentros con las personas, pregunto, ¿y tú por qué perdonas? Y siempre la gente me dice, porque estoy mal, porque quiero sanar la relación, porque quiero liberarme del sufrimiento y todo esto. Pero nadie que me dice, ¿por qué perdonas? Para dar, para donar. O sea, nadie que entiende desde el principio el sentido último del don, de qué es donar. Es para donar. ¿Por qué perdonas? Para donar. Somos mercantes de la espiritualidad a veces, ¿no? Sí. Hay gente que medita para iluminarse, medita para sanarse, medita para estar bien. Es que medita para estar, para ser, no por un hacer, ¿no? Esto es la distorsión de la mayoría de las personas que se acercan a la espiritualidad, porque la trasladan a una exigencia egoica. Incluso la espiritualidad, un deseo. Dios es un distribuidor cósmico de caramelos, o sea, dame esto, dame... Somos mercantes, esto es... El perdón rompe todo esto, te hace comprender que es el acto puro del dar, sin ninguna conveniencia, sin ninguna razón, sino la gratitud en esa presencia del donar. Es la respuesta, es no solo la respuesta, es el acto que te permite de transformarte en la fuente que buscas, en el don que buscas, de trascender el proceso. Es por esto que es Vedanta, que realmente es beyond, más allá, simplemente. La culpa, y va al hilo de lo que estabas explicando ahora, ¿es consciente o es inconsciente? Lo primero es que es una dependencia. Hay personas que si no se sienten en culpa, se sienten en culpa para no sentirse en culpa. O sea, estamos locos completamente. Y hay personas que, el otro día llegaba una persona y dice, no puedo perdonarlo. Digo, ¿por qué? Porque si no se siente, si lo perdono, él no se va a sentir en culpa porque yo estoy mal. Prefería estar mal para que la otra persona se sintiese en culpa en lugar de liberarse y liberar a la otra persona. Y el perdón también nos hace comprender que liberar a los demás es una modalidad para liberarnos. ¿No?
es que entramos en una lógica de altruismo muy profunda, porque somos capaces de ver en los demás un aspecto de nosotros mismos. Los mayas se saludaban diciendo in lakesh, que significa tú, otro aspecto de mí. Y el perdón realmente es un puente que te permite de comprender que no solo somos profundamente interconectados con las formas de vida, sino somos realmente una unicidad, única cosa. Para mí no se puede decir que todo el mundo es igual, todo el mundo es único, esto sí. Y es un aspecto, un reflejo de la unidad y unidad misma al mismo tiempo. La culpa es una construcción de la mente humana y una necesidad para muchas personas, porque estamos adentro de códigos sociales, religiosos, comportamentales que prevén la culpa. Nuestra justicia incluso se basa sobre la culpa, pero imagínate, nosotros tenemos varios proyectos, por ejemplo en las cárceles, ¿no? De justicia reparadora. Y es impactante por el hecho que yo digo, ¿cómo hemos logrado llegar a intentar de corregir el error y el daño a través del daño, haciendo daño? Corregir el daño haciendo daño, haciendo lo mismo. Es una locura. Corregir la culpa dando una culpa, proyectando una culpa. Yo creo que el sistema de justicia actual debería ser cambiado y que las cárceles, así como están, basados sobre un sistema de culpa que prevé culpa y punición, no funciona simplemente porque no se basa en la conciencia y que necesitamos una educación en la conciencia. El perdón es una educación en la conciencia y es considerado a nivel científico también esto, una educación en la felicidad. Una felicidad, te lo repito, que es una cualidad intrínseca de nuestra conciencia cuando es consciente de sí mismo. Me gusta también considerar a las personas infelices personas mal educadas, sin querer hacer una provocación sobre esto, pero son personas que no tienen una educación en la conciencia. Se entiende. Yo no acabo de tener claro lo de si la culpa es consciente o inconsciente, perdóname. ¿Por qué no te he contestado? Pero explícame mejor lo que entiendes. Sí, es decir, ¿cuál es el origen de la culpa? Porque estás hablando todo el rato, según entiendo yo, de una culpa como material, como física, como en esta vida, ¿no? ¿Ese es el origen, el origen de la culpa? Yo creo que en un discurso más profundo el origen de la culpa sea la fractura perceptiva que vivimos constantemente, que nos sentimos separados respecto al todo. Y esto prevé que nosotros seguimos, desde mi perspectiva, el ego, o sea, la conciencia individual, es una elección perceptiva, que nosotros seguimos manteniendo, ¿no? La culpa original, si así queremos llamarla, yo creo que exista la raíz de esta elección, de vivir separados con el todo. Nos sentimos profundamente culpables, también porque esta elección perceptiva, radical, nos permite, por ejemplo, de violentar la naturaleza, de percibir un superior y un inferior, una desigualdad de fondo profundo. Yo creo que la raíz de la culpa sea exactamente la fractura perceptiva, o sea, la existencia de un yo y de un tú, yo y Dios, yo y la muerte, yo y la vida. Esta es la raíz, no solo de la culpa, sino también del sufrimiento. Y la verdadera sanación, yo creo, sea restablecer una condición perceptiva y cognitiva unitaria de lo que es la realidad. Y entonces en este papel de, no sé cómo decirlo, de transformación, es decir, si el perdón transforma, ¿qué papel juega el espíritu en todo esto? El espíritu, yo creo que nosotros, también el espíritu es un nivel de identificación. Nosotros, desde mi perspectiva, que solo es una perspectiva, no somos espíritus, no somos cuerpos, no somos emociones, no somos mente. Cualquier nivel de identificación genera problemas, genera formas. Y justamente el perdón es salir de todas estas formas. El perdón todavía madura una visión espiritual y una misión espiritual de la existencia. Y una dimensión espiritual profunda de la existencia. No religiosa, espiritual, Sí, laica. espiritual. Yo hablo de espiritualidad. Absolutamente. Sí, sí. Ninguna forma. Podría llamarlo conciencia o ser también. No sé, es que claro, cada... Desde mi perspectiva, por ejemplo, la espiritualidad es una manera de expresar la conciencia, pero solo una manera. Porque la fisicidad, yo creo que no hay ninguna diferencia entre cuerpo y espíritu. El cuerpo es una expresión, un aspecto de la conciencia, como el espíritu es un aspecto de la conciencia. La espiritualidad es una manera del ser humano
de expresar la conciencia, pero solo son formas también estas. Sí. No sé si tú lo ves o lo enfocas desde esta perspectiva, pero esta es una de las infinitas perspectivas. Y tampoco es importante si tener razón o no tener razón. Son perspectivas. En el mismo momento en el que tú cristalizas tu perspectiva en una visión, yo creo que allí surge la necesidad de defender esa visión. Acostumbra a pasar, sí. Y crea distancia entre las personas. Sí. En este caso la compartimos, pero... Vale, entonces es un placer más. Es un placer más. ¿Sientes que el mundo está preparado? ¿Qué sensaciones tienes? ¿Cómo percibes al mundo cuando hablas del perdón, cuando hablas de esta transformación que se produce en uno mismo a través del perdón? Bueno, yo nunca podía imaginarme lo que ha pasado en los últimos 4 años de mi vida, o sea que hemos llevado estas temáticas de conciencia y de perdón adentro, profundamente adentro de las instituciones, porque hemos colaborado con ayuntamientos, con universidades, porque el curso del perdón se ha transformado en cursos de especializaciones adentro de programas universitarios. He formado personalmente, yo creo que más de 2.500, 3.000 personas entre personal médico y sanitario. Entonces mi papel ha jugado un rol. Hemos colaborado con el MUNI de la UNESCO en varios artículos y hemos traído el tema de la forgiveness, del perdón en el management. Por ejemplo, en la ESADE de Barcelona hemos presentado 2 artículos allí y hacemos formación en los managers para hacerle aprender cómo perdonar y cómo cambiar a partir del sistema económico la percepción de la realidad. Yo cuando transmito este concepto no quiero cambiar el mundo, no quiero transformar a las personas, quiero simplemente compartir una felicidad existencial profunda que siento. No tengo ninguna pretensión de transformar a los demás. Y creo que esta actitud, que es profundamente una actitud de paz y de presencia, pone la persona, cualquier persona sea, cualquier colectivo pertenezca, en una situación de paz y de relax. Y acepta más profundamente lo que estamos hablando. Imagínate que, como se puede pedir, por ejemplo, a una persona a la cual le ha matado el hijo, de perdonar al asesino Hay personas listas, disponibles, a comprender que es un acto de coraje, es una valentía el perdón muy grande, y hay personas que no están disponibles. Una de las historias más impactantes la he tenido con un educador de una cárcel, porque le pregunté de contarme su experiencia con el perdón, ¿sabes? Porque muchas personas salen de diferentes niveles de comprensión de que el perdón es. A muchas personas sirve simplemente una sanación a través del perdón y nada más, y es perfecto así. Y le pregunté cuál fue su experiencia, y él me contó que entrando en una cárcel de menores, de personas menores de edad, una madre se le acercó y le cogió la mano y dice: por favor, acompáñame porque es un momento muy fuerte de mi vida. Y le indicó un joven al fondo le dijo: mira, este chico fue el que mató a mi hijo, y con mi marido hemos tomado informaciones respecto a su historia y hemos descubierto que no tiene padres. Y hemos descubierto que cuando sale de aquí vuelve en el mismo ambiente que le ha empujado a matar a mi hijo. Y hemos decidido de adoptarlo. Y no era cristiana tampoco esa persona. Y ese momento, ¿sabes lo que pensé yo? Digo, hay muchas personas que hablan de amor incondicional, de ángeles, de mundos, de física cuántica, o sea, de sueños conscientes, y no tienen la coherencia de aplicar esto en la vida diaria. Se pelean con el vecino de casa, o sea, yo creo que uno de los valores más grandes de toda la escuela que hemos montado, o del trabajo sobre el perdón, sea el aspecto de coherencia, o sea, cómo no solo conocer o hacer una experiencia de perdón, sino cómo aplicarla en el presente, coherentemente, en el día a día. Esto no significa no hacer errores, no equivocarnos, porque no queremos ser perfectos, queremos ser auténticos. Entonces la intención de fondo que te mueve el alma, tiene que ser auténtica. Y esta es una pura revolución. Esta revolución interna es capaz de cambiar el mundo. Y yo creo que la sociedad va a cambiar, y nosotros como Escuela del Perdón tenemos también esta perspectiva, esta visión, aquella de mediar un cambio social. Solo puede pasar cuando la revolución es interna, es del individuo, y es radical y auténtica, y lleva coherencia, porque así podemos transformar nuestro mundo, lo que percibimos a nuestro alrededor, como un aspecto de nosotros mismos.
las personas con las que vais tratando, que se acercan a tus cursos, que de alguna manera sienten esa afinidad o esa frecuencia con tu escuela, ¿qué tipo de evoluciones veis en estas personas? Si es que de alguna manera hacéis un seguimiento o vais teniendo un trato. Sí, bueno, la escuela tiene un acercamiento básico que explica la actitud y el método, que es de un día. Después la persona elige si profundizar en un curso de especialización que se desarrolla en 4 encuentros de 2 días cada 2 meses, con un tutor que es una persona que te ayuda en el proceso. Y allí se tocan la enfermedad y la sanación, las relaciones a través del perdón, el árbol genealógico. Ha salido un artículo científico maravilloso, yo creo un mes atrás, donde la ciencia ha demostrado que en el ARN, a través del ARN, nosotros transmitimos de 3 generaciones los traumas que vivimos. Entonces tenemos incluso una responsabilidad generacional. Solucionamos ahora las cosas, sino en la herencia futura, en nuestros hijos, le vamos a transmitir también nuestros problemas. Es importante también en el crecimiento individual, personal y espiritual, justamente por esto, por un sentido profundo de responsabilidad hacia no solo la sociedad, sino hacia las generaciones futuras. Y el último encuentro de estos 4 está dedicado a la muerte y al nacimiento, el perdón de su propio nacimiento como acto incluso traumático y fuerte, y de la muerte también en el proceso de acompañar a las otras personas a través del perdón en un traspaso corporal. Y después de esta especialización existe un máster de 1 año donde la persona representa también la Escuela Internacional del Perdón a nivel institucional o a nivel social y puede no solo transmitir los cursos. Yo no hago formaciones densas, intensas y después todo el mundo va a transmitir, cambiamos no. Esto para mí es turismo espiritual. Entramos como escuela adentro profundamente de la transformación de las personas y apoyamos individuos que realmente sean no solo coherentes, sino capaces de contextualizar con también prestigio lo que transmite, simplemente porque lo viven auténticamente adentro. Esta es un poco la escuela. La transformación que vemos en los individuos es una transformación, yo creo, radical, profunda y profundamente dulce, porque el perdón entra a través del dulce aparente y te revoluciona la vida. Tú lo sabes porque me has hablado del curso de milagros. Entonces, desde mi perspectiva existen 5 fuerzas que gobiernan la evolución, y son el perdón, la libertad, el amor, la gratitud y la unidad. Cada vez que nosotros nos alineamos con estas fuerzas, cualquier cosa nos acontezca en nuestra vida, la utilizamos para medio, como motor, como gasolina para alinearnos y celebrar estas fuerzas, yo creo que estamos celebrando la dirección correcta, existiendo en una forma adecuada a la experiencia humana como debería ser. Has hablado del transgeneracional y me venía una pregunta a la cabeza, dos preguntas que van ligadas. La primera sería, ¿tú crees que los pensamientos crean la realidad como tanto se apostilla, se dice en el mundo de la espiritualidad? Sí, y esto es una cosa que para mí es obvia, pero a partir de un niño de 2 años, si ahora yo te hago cerrar los ojos y imaginar una imagen de sexo o un limón, cambia tu metabolismo. Entonces un pensamiento, una idea, es claro que transforma incluso la materia. Hay un estudio extraordinario sobre el perdón de los Estados Unidos, donde los buscadores, los investigadores de las universidades se atreven un poco más. Que después de 10 horas de training de perdón, la actividad de las coronarias de las personas y cardíacas ha mejorado mucho. Entonces, esto significa que un proceso interno, mental y emocional cambia la estructura incluso metabólica de la materia. Y es un momento comprender incluso que si te se acerca y te se sienta de lado una persona que tiene depresión con tendencias de matarse, no habla, tú en 5 minutos bajas de frecuencia, de energía. Esto significa que el diálogo entre nosotros no es solo verbal, es energético, es emocional, es empático, es de pensamientos. Los pensamientos estructuran y cambian completamente la realidad, pero completamente.
Es por esto que es necesario ser coherentes con una visión positiva de la vida. Esto no significa no tomar en cuenta el dolor, el sufrimiento o negar todo esto. Esto significa tener una educación mental, una dieta mental y emocional, capaz de generar una armonía independientemente de lo que acontece al externo. Pero sí que compruebo cada día que nosotros creamos completamente la realidad. Somos seres causales, o sea, somos causa completa de todo lo que nos acontece. Las personas que encontramos, las situaciones que vivimos, nuestro nivel de evolución. Y podemos asumirnos esta absoluta responsabilidad. Al mismo tiempo, nosotros podemos declarar que somos causa de todo y que no somos causa de nada. ¿Por qué? Cristalizarse en una perspectiva es absolutamente limitado. Si esto fuese un discurso sobre Dios, hay gente que me dice, pero Dios para ti es ilimitado o es ilimitado, es personal o es impersonal. Y yo contesto siempre ambas cosas, depende, es una elección, ¿no? Comprender que puede existir el ser limitado y el ser ilimitado al mismo tiempo. Nosotros somos una paradoja a nivel perceptivo, porque podemos expresar a través de nuestra individualidad la impersonalidad más absoluta, que es vida pura. Entonces, ¿por qué nuestro parámetro de medida no puede ser la paradoja? Entonces, podemos contestar tranquilamente a través de la paradoja. Creamos la realidad sí y no al mismo tiempo. Entonces, el punto es crear la realidad o la elección. ¿Qué eliges tú, de crearla o de no crearla? Porque incluso abandonarse a las fuerzas universales y decir, puede pasar cualquier cosa y es perfecto en sí mismo y está bien. Entonces, no es tanto decir esto o esto, cuanto es decir, yo existo más allá de todo esto. La fuerza está en mi elección, en la conciencia que pongo en lo que elijo. Hay grados de dificultad en el perdón, es decir, es más difícil proyectar, es más difícil perdonar la proyección de la sombra o la culpa inconsciente que, no sé, que un pequeño hecho diario, cotidiano, que parece que no tenga mucha relevancia. ¿En qué sentido? Explícame mejor la pregunta. Sí, hay un grado de dificultad, por ejemplo, en perdonar una cosa que aparentemente o perceptualmente consideramos grave, muy grave, con una cosa que es irrisoria, como no sé, como que no te aguanten una puerta cuando vas a entrar en un restaurante, no sé. Depende, hay gente que se pone en el proceso del perdón y desbloquea un acontecimiento que eran 30 años de rencor, y hay personas que no logran perdonar el hecho que le han cerrado la puerta delante. O sea, esto depende de la disponibilidad del presente respecto a la persona, de cuánta energía tiene en ese presente. Porque hay presentes en los cuales nosotros podemos desbloquear una vida entera, y hay presentes donde no podemos incluso perdonar una puerta cerrada. Esto depende de la persona, del contexto. Digamos que el método es muy eficaz. O sea, que si no entra por un lado, son 21 protocolos. Si no entra por un lado, para hacerte comprender cómo dejar ir, cómo dejarla de agarrarte, porque es esto que crea sufrimiento, entra por el otro lado y te permite de realmente percibir desde ya una liberación profunda y darte cuenta que eres tú que permites esto. El poder es interno de las personas. El perdón educa a asumirte la total responsabilidad de tu existencia, completa y absoluta. Voy a preguntar, Daniel, al hilo de lo que estabas diciendo en este momento, si el tema es de autorresponsabilidad, somos absolutamente responsables de todo lo que sucede en nuestra vida, por lo tanto de todo lo que vemos, por lo tanto de todo lo que percibimos, de todo lo que sentimos, o así lo estoy entendiendo yo. No solo tenemos que perdonar las cosas nuestras, sino las cosas de los demás, aunque no nos afecten directamente. Y es una pregunta. Esta es yo creo, una modalidad muy eficaz, en el sentido que cuando nosotros empezamos a perdonar en lugar de los demás, es una modalidad para perder los confines, los límites que tenemos. Por ejemplo, en el método hay una de las técnicas más potentes que utilizamos, es el perdón a espejo. El perdón a espejo empieza diciéndote, son 15 pasajes.
yo te perdono, por ejemplo, y después entro en tu forma y me perdono a ti siendo la polaridad que rechazo. Esto se puede aplicar a una enfermedad, a una obsesión, al hecho de tener insomnio, a una situación laboral, a una colectividad, a todas las mujeres violadas. O sea, no hay un límite en esto. Cualquier cosa que dentro de ti te crea rechazo, tú puedes darle voz y perdonarte. Esto sana esa polaridad, esta fractura perceptiva. Y esto te hace comprender que puedes perdonar incluso para los demás. Y que los demás son una modalidad para hacerte superar tus límites perceptivos y hacerte comprender que son solo un aspecto de ti. Y como tal se puede trabajar, se puede interiorizar, se puede liberar de sufrimiento. Pero esto, la cosa interesante, es que cuando tú trabajas sobre una realidad aparentemente externa, perdonando por otra persona, incluso si la persona no sabe nada de lo que tú estás haciendo, la persona cambia, se transforma, se libera, crece, evoluciona, florece. Esto testimonia que somos profundamente interconectados y que tu felicidad influye sobre mi felicidad. Y esto es una gran responsabilidad que tenemos, porque nos muestra que la única manera que tenemos de ayudar a los demás es siendo felices. Y es un deber el hecho de ser felices. Sí, asumiendo esa responsabilidad. A mí esto me suena bastante a la historia que seguro que conocerás de Hugh Lin, del Ho Oponopono. Sí. La historia del pabellón psiquiátrico en Hawái, ¿no? El doctor que fue curando a sus pacientes, perdonando todo aquello que... En el perdón espejo pasan muchas de estas cosas. Por ejemplo, la primera vez que pasó un cuento similar fue con una amiga que tenía un novio que terminó su relación con el padre muy mal, ese novio, ¿no? Y se pelearon mucho y el padre murió y él no tuvo la oportunidad de dar las gracias o de sanar la relación y se llevaba en el corazón un peso increíble, un sentido de culpa increíble. Ella, sin decirle nada a él, sin decirle nada al novio, hizo el perdón espejo. O sea, siendo el novio, su novio, perdonó al padre del novio y siendo el padre del novio, perdonó al novio. Y a las 8 de la mañana la llama el novio. Él no sabía nada de lo que estaba haciendo ella. La llama el novio y dice, mira, es que he soñado toda la noche con mi padre y he podido abrazarlo y decirle cuánto le amo y me he liberado, siento un sentido de liberación en el corazón. Y ella llorando. ¿Por qué? Por dos razones. La primera, pues porque tocó con mano el hecho que somos interconectados y que es cuando tú trabajas con el corazón para la felicidad de un otro ser, es parte de tu camino, de tu realización, de tu plenitud. Y la segunda cosa es porque haciendo este proceso, ella logró comprender cosas de su novio que la fractura perceptiva, o sea, percibirlo como un aspecto externo, no le permitían entender sus comportamientos, sus dolores. El perdón desarrolla un sentido empático profundo, te hace comprender realmente que la sanación de la sociedad va a pasar por esto, por la unión, por la unificación, para entender que somos un único organismo. Y es fantástico, entonces hay historias espectaculares sobre el perdón. Yo me pregunto, Daniel, ¿por qué con los procesos de perdón, por qué hay algunos que parece que se proyectan, que son aquellas proyecciones de la sombra como más sólidas, ¿no? que hay que realizarlos constantemente, que vuelven y vuelven y vuelven y vuelven? Es decir, la pregunta sería, ¿por qué parece que no haya sanado esa parte de la mente? Porque tu objetivo es sanar esa parte de la mente. Entonces el problema real es que tú quieres sanar algo, quieres sanar la mente. Haciendo esto estableces otra fractura entre tú y tu mente. Parece que la mente es un demonio que quiere boicotearte y no es así. El ego es el más grande aliado que tenemos, que nos permite de expresarnos, de celebrar lo que somos profundamente. Entonces lo primero que las personas tienen que cambiar cuando pasa esto es la actitud hacia la mente, la actitud hacia el pensamiento, la actitud hacia el quererse sanar, porque es para donar, no es para sanar. Entonces, o tú eres puro y llegas a ser puro y pureza misma, o la sanación no es integral, no es completa. Es por esto que el perdón es considerado no una técnica en sí misma y tampoco una filosofía de vida, sino un camino de realización, una modalidad de ser, de caminar en la gratitud y en el amor y en el desapego y en la desidentificación. Yo cuando empecé este proceso de perdón personal, comencé con un dolor muy grande en mi vida. Entonces la motivación, el empuje fue egoico. Pero pasó un milagro allá dentro de mi proceso personal, porque en pocos meses se me rompió la pareja, una pareja para mí maravillosa. Y la enfermedad me pasó una enfermedad, me enfermé físicamente,
cerré el centro de formación y perdí el trabajo. Me cerraron un contrato con la universidad y los amigos, que eran lo que tenían que estar en ese momento, desaparecieron, pero completamente. Y yo me recuerdo la sensación de soledad y de sufrimiento de ese periodo de mi vida. Pero incluso la vergüenza de estar solo, de ser rechazado, ¿no? Entonces era sentirme muy mal. Hasta el momento que no me senté, esa tarde me la voy a recordar toda la vida. Y dije, Santa Soledad, te acepto, entra. Es para un día, para 10 años, para la eternidad, bienvenida. Te amo profundamente, tengo que estar solo, estoy feliz porque estoy conmigo mismo, es una oportunidad para estar conmigo mismo. Y empecé a celebrar y a vivir todo esto a través del amor y del dejar ir, de soltar, de desidentificarme de lo que me estaba pasando. Y allí entró el concepto de perdón. Y todo lo que no me funcionaba antes para sanar esta situación pasó exactamente cuando renuncié a sanarla, a cambiarla. Simplemente empecé a donar a mí mismo, sin una lógica de conveniencia. Y esta pureza interna logró cambiar todo el mundo, interno y externo. Unas bodas alquímicas entre interno y externo. Entonces, una renuncia completa a cualquier tipo de intervención, de control, y simplemente un flujo de amor incondicional. Esto es lo que las personas tienen que entender, o sea que es el amor la sanación, que permite de sanar, adentro y afuera. No sé si te ha... Sí, perfectamente. Sí, yo lo he entendido en este caso como una aceptación profunda. Que tampoco es vivir pasivamente, o sea, que tampoco es renunciar a ser feliz, a cambiar, es un acto de amor. Aceptar no es, vale, es así, no puedo cambiarlo pasivamente, no es así. Es un abrirte tan profundamente que cambias tanto profundamente la percepción de ti que te transformas en el amor mismo, y esto, no existiendo más una individualidad, pasa. Claro, se entiende, o sea, es decir, no porque te trate mal una persona significa que te tienes que quedar al lado de ella. Estar mal es una elección. Mucho menos. Yo quiero saber por qué una persona se enfada con alguien y la persona a su lado no se enfada por la misma cosa, que es neutra en sí misma. Sí. Esto pasa porque enfadarse también es una elección. Sí. Tenemos que asumirnos este nivel de responsabilidad. Pero hay muchas personas que cuando se habla de esto le molesta mucho, porque la responsabilidad no es nada fácil de aceptar, no es nada fácil de vivir coherentemente con esta. Yo me equivoco constantemente. Pero mi actitud es auténtica respecto a utilizar la responsabilidad y la causalidad como conceptos con un valor pedagógico enorme, que donan profundidad a la existencia y sentido a lo que estamos haciendo. Y sobre todo dignidad. Tengo una amiga psiquiatra italiana que me cuenta, ella trabaja con las víctimas de abusos sexuales. Dice, el proceso de sanación en una víctima, y esta es su perspectiva, yo la respeto profundamente. Comienza a sanarse realmente una víctima cuando comienza a salir del rol de víctima, cuando deja de jugar a ese rol, se asume la responsabilidad de su existencia, logra limpiar la mente y las emociones y regular la dieta emocional, eligiendo solo emociones superiores. Es allí que retoma el poder real sobre su vida. Nelson Mandela ha hecho una transformación de las conciencias colectivas a través de un acto de amor, o sea, después de 30 años que lo han torturado, ha gobernado con las mismas personas que la habían torturado, o sea, una transformación que empieza por una revolución personal. El perdón, diferentemente de cómo lo presenta una parte de la sociedad, que parece un acto de debilidad, porque tengo que perdonar, yo tengo que reaccionar. No, perdonan las personas que tienen coraje y valentía, porque es un acto de coraje. ¿Sabes que la palabra coraje origina del latino, que es corabeo, significa tener coraje? Pensar, sentir, actuar a través del corazón. No es tener la valentía de atreverse frente a un peligro, no. Es saber amar, es saber estar en el corazón, pensar y actuar a través del corazón. Y el perdón es esto, es un acto de coraje. Y solo los valientes, desde mi perspectiva, son capaces de elegir. Mira, en mi vida he tenido la suerte de conocer personas con talentos, poderes y habilidades impresionantes, pero he aprendido que nunca la profundidad y el nivel de evolución de una persona se mide a través de sus talentos y de sus poderes, se mide a través de la capacidad de elegir, porque las grandes almas que hemos tenido en esta tierra, en el momento de necesidad siempre han elegido el amor, siempre. Figuras también como Cristo, como Mandela, como Madre Teresa o como Gandhi. Pues mil gracias, Daniel, por este ratito que nos has cedido, y mucha suerte. Ha sido un placer. Muchas gracias a vosotros también.